Buenos días, hermanos, hermanas. Espero que estén todos muy bendecidos y estén todos bien. El devocional de hoy podemos ponerle un título, una sola palabra, y se puede llamar sabiduría. Es decir, que quiero que reflexionemos un poco, unos pocos minutos, en este tema de la sabiduría. A ver, ¿qué es la sabiduría y de dónde proviene la sabiduría? Para eso les voy a leer en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10, dice así: Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acá tenemos la palabra del apóstol Pablo que le dice a los colosenses y nos enseña qué es la sabiduría. Nosotros cuando pensamos o hablamos de sabiduría pensamos en las personas que tienen sabiduría y lo tomamos como una persona sabia, y relacionamos a una persona sabia con ese hombre o mujer con un delantal blanco, rodeado de tubos de ensayos, de probetas, de microscopios, donde está buscando una fórmula para algún medicamento o algún invento. O sea, podemos hablar, cuando decimos quién podemos tomar como ejemplo de sabios, y pensamos en Einstein o en Alejandro Graham Bell, que inventó el teléfono, Benjamin Franklin con el tema de la electricidad, Thomas Alva Edison también con descubrió la luz, la lamparita, la luz eléctrica, y otros más, los Curie, un montón de personas que decimos que eran sabios, pero no es la sabiduría que a nosotros nos interesa, ni es la sabiduría de la cual habla el apóstol Pablo. Esas personas serían, digamos, más bien inteligentes, o con un coeficiente intelectual o de conocimiento superior a la media normal. Por eso se destacaron cada uno en su especialidad o en lo que ellos hacían. Pero no es la sabiduría de la cual está hablando el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la sabiduría que está acá en la Biblia? Sí lo podemos relacionar con otro personaje de la Biblia, que es, digamos, el que siempre tomamos como ejemplo, o que más se relaciona a este tema de la sabiduría, y que fue el rey Salomón. Cuando Salomón, hijo de David, es consagrado rey, Dios lo habla y le pregunta, le dice qué es lo que quiere que le dé. Y Salomón pide sabiduría. Él le dice a Jehová, le dice: Señor, me siento incapaz de manejar o conducir a este pueblo tan grande, un pueblo que es tuyo, y como que él sentía esa responsabilidad, como que le pesaba, que era una cosa demasiado grande para él, y le pedía a Dios sabiduría para poder conducir con capacidad e inteligencia los destinos de ese pueblo de Israel. Y Dios le contesta que por haber pedido eso y no haber pedido cosas para él, riquezas, gloria, honra, sino que pidió eso, Dios le concede sabiduría y también le añade las demás cosas. Dice: por cuanto has pedido eso y no cosas para vos, yo te doy también gloria, honra, poder. Y así fue. Y dice la Biblia que Salomón fue el hombre más sabio que existió en la tierra. O sea, no hubo otro antes que él, ni otro rey después que él, que tuviera la sabiduría y la gloria que tuvo Salomón. A tal punto que cuando vino a visitarlo la reina de Sabá, porque quería escuchar personalmente y conocer personalmente a Salomón, porque ella había oído muchas cosas de él que decían de que era tan sabio, y quedó asombrada al ver cómo vivía Salomón, cómo era su casa, o sea, su palacio, el alimento que había sobre su mesa, la vestimenta de sus sirvientes,
y sobre todo dice que quedó más asombrado aún cuando escuchó su sabiduría, que era mucho más de lo que a ella le habían contado, porque dice que todo lo que ella le preguntaba, Salomón se lo respondía. Y bueno, esa sabiduría es la que tenemos que estar pensando nosotros. ¿Y qué es sabiduría entonces? Lo que dice acá el apóstol Pablo a los colosenses es la capacidad, el talento o el don que Dios nos puede dar a nosotros para que entendamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que le desagrada al Señor. Esa es la sabiduría que tenemos que tener, esa es la cualidad, la capacidad que tenemos que tener para distinguir el bien del mal, lo que está bien de lo que está mal. Porque muchas veces estamos tomando caminos equivocados o hacemos cosas que no corresponden, justamente porque no tenemos esa sabiduría para poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces hacemos cosas que humanamente para los hombres no está mal, no es un pecado, no es una, mejor dicho, no tiene penalidad. Si nosotros, por ejemplo, decimos una pequeña mentira a alguien nos pregunta ¿cómo está el tiempo afuera? Y le decimos, no, hay un sol bárbaro, está lindo y está lloviendo. Estamos mintiendo, pero no vamos presos por eso, ni nos van a poner una multa, ni nos van a castigar, ni vamos a tener consecuencias por haber mentido. Una mentira simple, tonta, no pasa nada, pero a Dios no le gusta. Ahí está donde tenemos que tener la sabiduría para distinguir esas pequeñas cositas que a veces hacemos, y es más, muchas veces pensamos y no están dentro de la línea, dentro de la conducta, dentro de lo que al Señor le gusta y lo que Él desea. Nosotros sabemos que el camino del Señor lo estamos transitando permanentemente, día a día, en forma constante. Y podemos hacerlo en forma tranquila, pacífica, con gozo, con felicidad, o con sobresaltos, con tropiezos, con problemas, con dificultades, con cosas que no están bien. Ahí es cuando tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría, que nos llene de sabiduría para poder descartar todas esas cosas, todos esos tropiezos, que no aparezcan esas dificultades y esos tropiezos por ignorancia, por no tener sabiduría, por no saber distinguir lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Podemos transitar un camino placentero, un camino tranquilo, gozosos de la mano del Señor, pidiéndole siempre sabiduría para poder esquivar esos obstáculos que el enemigo nos va a presentar y nos presenta permanentemente, y que no lo sabemos distinguir si no tenemos sabiduría. Por eso tenemos que acostumbrarnos a que en cada una de nuestras oraciones exista ese pedido de sabiduría. Así como le pedimos al Señor que nos dé bendiciones, que nos bendiga, que nos proteja, que nos acompañe, que nos ayude, y también le pedimos cosas en forma puntuales, por la salud de algún familiar o de algún conocido, de algún hermano, por alguna situación difícil, por una dificultad puntual. Pidámosle también en cada oración que Él, así como pedimos que aumente nuestra fe, que aumente nuestra sabiduría, o que nos imparta de su sabiduría, que podamos ser siervos suyos, hijos suyos, con esa cuota, esa dosis de sabiduría que tenemos que tener para hacer las cosas bien, para andar por el buen camino, por el camino correcto. Y quiero repetir estos versículos para que se nos graben, como le decía el apóstol Pablo a los colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La sabiduría es el conocimiento de la voluntad de Dios. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andemos dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que la sabiduría nos lleva al conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios nos lleva a tener una vida plena, llena del Espíritu Santo, por el camino correcto, donde el Señor le gusta, donde el Señor quiere que estemos, y donde seguramente es allí donde vamos a recibir todas las bendiciones que Él nos puede dar. O sea, que la sabiduría viene a ser una especie de llave que va a abrir todas las puertas, todas las ventanas, para que la bendición del Señor caiga sobre nosotros sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento, libre de toda cosa que pueda obstaculizar ese flujo de bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero necesitamos tener sabiduría para poder conocerlo al Señor, para poder andar por sus caminos, para que no erremos en nada y para que hagamos siempre su voluntad, sabiendo lo que es bueno, distinguiendo lo que es bueno de lo que es malo, lo que es incorrecto de lo que es correcto, y sobre todo para saber qué es lo que el Señor quiere y cuál es su voluntad. Sabiduría para llegar al conocimiento del Señor. Hermano, hermana, te mando un fuerte abrazo y deseo que estés muy bien y muy bendecido, y que cada día recibas más y más sabiduría de parte de nuestro Padre Celestial.